Bueno, nuevamente estamos con todos ustedes para compartir esta información. Ahora sí, nuevamente tocando el tema de del secreto de la serpiente del genio de la Kabbalah, Yosef Gikatilla, ¿ya? Para los que se van a conectar. Así que otro punto importante que rescatar de este libro. Nos menciona que la serpiente, en este caso Samael, que es conocido como Enki dentro del mundo sumerio, sí copuló con Adán, con Eva, ¿ya? Con Eva copuló. Es decir, que era un gigante. Ahí estamos hablando que Samael, esa serpiente, era uno de los gigantes que copuló con Eva. Tuvo relaciones sexuales, es decir. Y desde allí surgen diversos seres, ¿ya? Otro punto importante, que si nos vamos a los libros sumerios nos va a mencionar que Enlil copuló con Sará. Como ya mencionamos anteriormente, desde allí surge Isaac, el hijo directo desde el Dios de la Torá, su genealogía. Por eso fue el elegido, ya desde allí. El elegido será Isaac, dice, porque es su descendencia Anunnaki o reptiliana. Otro punto importante que quiero aclarar acá sobre que está en el Talmud de esta información, pero que también está un poco más detallado, podríamos decir, desde la perspectiva cabalística de este libro, donde nos indica que cuatro sabios ingresaron al Pardés. ¿Y qué significa Pardés? Recuerda que Pardés significa 4 niveles de entendimiento de la Torá, que vamos desde lo literal para allá, y el más avanzado es el Sod, ya los secretos. Y que estos sabios, estudiando Torá día y noche, ingresaron al Pardés, a ese que también le conocemos como Gan Eden, una sabiduría máxima. Una sabiduría máxima. Ahora, Ben Asaí vio esa gran sabiduría, dice, y murió. Y he estado investigando en otros libros asociados que cuando hablan de muerte, que murió, es decir, que se salió del sistema, murió para ese sistema, pero se despertó en un nivel de conciencia más avanzada. Es decir, imagínate, el despertar de la conciencia entendió que no tenía que estar anclado a una religión, tal como el judaísmo, y que seguir los dogmas, etcétera, ¿cierto? Ben Asaí fue que despertó, murió para ese sistema de la Torá, de la Kabbalah, de los 4 niveles, y llegó a un nivel avanzado, donde le conocemos muchos como la Yehidá, dentro de la Kabbalah por lo menos, y en el mundo de la quinta dimensión, el paraíso, donde todo ser actúa desde la empatía, del amor, de la unidad, no en divisiones. Eso entendió Ben Asaí, por eso murió para el sistema, pero vivió en un nivel más avanzado de conciencia. ¿Ya? Ben Somá vio y se volvió loco. ¿Loco para quién? Recuerda, loco para el sistema. Pueden tomarte como loco porque estoy hablando contra algunas religiones, contra una filosofía, contra la Kabbalah, etc. No es que se haya vuelto loco, sino loco para ellos. Ahí hay que ver desde ese enfoque. Ben Abuyá vio ese Gan Eden desde el nivel Pardés y se hizo apóstata. ¿Qué es apóstata? Está relacionado a la herejía, es decir, se volvió rebelde ante el sistema. Tal como muchos de nosotros nos volvimos rebeldes. Si tú estuviste en el cristianismo, te rebelaste ante el cristianismo, ante sus pastores, te saliste de ese mundo, de ese sistema. Si estuviste en el judaísmo, también te rebelaste dentro de la Kabbalah. He conocido muchos amigos judíos, no necesariamente judíos, sino que también mesiánicos que se salieron de ese sistema, ahora están en el despertar de la conciencia. ¿Ya? Están en el despertar de la conciencia. Dejaron muchos judíos que ya habían hecho la Brit Milá y todo ello, y ya también celebraban Shabbat, eran netamente judíos, están en el despertar de la conciencia, dejaron todas esas festividades. Entonces, a eso se refiere que cuando los 4 sabios entraron al Gan Eden, Ben Asaí vio y murió para el sistema. Ben Somá se volvió loco para el sistema, loco. Y me pueden decir que yo soy loco para el judaísmo, para el cristianismo, porque yo no creo en ellos, en ninguna sabiduría del sistema religioso, ¿cierto? Entonces, para ellos soy loco. Entonces, eso fue Ben Somá, que vio una sabiduría mayor desde la empatía, el amor, y desde allí él cuestionaba esa gran mentira de las religiones. ¿Se da cuenta? Sí, así es. Para los que van ingresando, un saludo muy especial. Importante entender desde la sabiduría del Talmud,
de este libro que menciona El secreto de la serpiente, de Joseph Gicatilla, donde nos menciona, nos reitera esta información de los 4 sabios de la Torá que entraron al Pardes. Ya saben ustedes que Pardes significa Gan Eden, o paraíso, para ser más claro. ¿Ya? Entró esa sabiduría mayor, ven hasta ahí, murió para el sistema religioso y se volvió un ser muy despierto. ¿Ya? Ben Soma, él seguía vivo, digamos, vean ahí, no es que murió para ese sistema, pero él seguía vivo como un ser despierto, ¿ya? De conciencia. Ben Soma vio y se volvió loco para ellos, pero un ser despierto. Ben Abuya vio y se hizo apóstata. Ya hablamos que apóstata está relacionado a la palabra herejía, rebelde. Se volvió rebelde ante el sistema. Podemos decir también que Spinoza, por ejemplo, recordando este personaje que también fue judío y fue quemado sus libros, y él leyó, por ejemplo, la sabiduría del hinduismo, budismo, y desde ahí surge esa sabiduría tan avanzada del Zen. Entonces él era apóstata y por eso lo persiguieron, pero era un ser muy despierto, entendió cuál es la verdadera sabiduría profunda, desde la empatía y el amor. Eso es el apóstata, ¿ya? Por eso hay que investigar. Y solo desde la versión judía y de la Kabbalah dice que solo Rabbi Akiva entró en paz y salió en paz. Ahora cuestiónate tú, ¿es verdad eso si tú estudias los libros de la Torá, la Kabbalah, etcétera, que Rabbi Akiva entró en paz y salió en paz? ¿De qué paz me hablan? Recuerda que desde el mundo, desde este mundo 3D, la verdad está invertida. La paz para ellos es el sufrimiento. El sufrimiento es paz para ellos, ¿ya? El caos es lo correcto. Recuerden que también tienen una versión, filosofía del Tikkun Haolam, que tienen que rectificar, destruir este mundo para purificarlo. Eso es importante entender. Ellos ven desde el mundo invertido. El mundo invertido. ¿Por qué el judaísmo, por ejemplo, celebra Shabbat? Y tenemos los 2 cerebros, de las 10 sefirot, tenemos el que corresponde en este caso a Binah, Jokmah y Binah, ¿ya? Y sabemos para nosotros lo que hemos estudiado el tema de la Kabbalah, Binah corresponde a Saturno, es decir, el cerebro izquierdo, Jokmah, cerebro derecho. Normalmente el judío, el que ya hizo la conversión o el que nació como judío, que celebra el Shabbat, está despierto, está activado su cerebro izquierdo. Por lo tanto, ellos ven desde el mundo invertido que el caos, la destrucción, las venganzas, eso es paz para ellos. Si tú estudias un poco al historial de Rabbi Akiva fue un personaje que vivió en puro caos familiar. Recuerda que dice que cuando se enamoró de su mujer, Rabbi Akiva, si ustedes han estudiado su historial, se enamoró. Él no estuvo con su esposa 13 años aproximadamente, se dedicó a estudiar Torá. Estaba exiliado de su esposa, vivió un mundo de caos. Bueno, para el judío, para el estudioso desde esa área, dirá, no, que es lo correcto estudiar 15, 13 años por mandato de Hashem. Pero te das cuenta que él dejó a su familia y le dejó a su esposa que simplemente ella alimente a sus hijos y hasta también lo alimentó. Lo mandaba dinero, literalmente dicen los libros de la Kabbalah, ¿ya? A Rab Akiva, 13 años. 13 años lo tuvo que mantener. Ahora otro punto importante. Todo fue un caos, su vida literalmente de Rabbi Akiva. Otro punto importante fue las persecuciones romanas en aquellos tiempos, porque Rabbi Akiva fue la mano derecha de Bar Kokhba, si recuerdan ese evento. Y él se equivocó al decir que el Mashiach es Bar Kokhba, y por eso él era su mano derecha. Él se iba con las armas a luchar contra los romanos. Era un guerrillero, en este caso Rabbi Akiva, tal como en la actualidad tú ves en el Medio Oriente ves, y ellos están bien armados, esos europeos, sudamericanos que se convirtieron al judaísmo, y bueno, por la idea de que un librito escribió sus profetas a través de Dios, y que ese es el mandato, entonces se van armados y destruyen pueblos enteros. Eso también estaba haciendo Rabbi Akiva, destruyendo en este caso a muchos pueblos del entorno romano, armado allí,
con su mano derecha Bar Kokhba. Si ustedes estudian el historial de Bar Kokhba, donde hubo muchos sucesos de tanto caos, muerte en sus tiempos, y se dice que se equivocó Bar Kokhba, decir que era el Mashiach. Él estaba tan empecinado creyendo que él era Mesías y por eso lo dio todo. Lo dio todo. Y al final, ¿cómo murió Rabbi Akiva? Por los romanos quemado a fuego. Ustedes estudian, tengo muchos libros también relacionados a Bar Kokhba y Rabbi Akiva. Él murió quemado y sus alumnos le dijeron, ¿por qué no te salvas ahora, Rabbi Akiva? Si tú tienes el poder, Dios está contigo. Y Rabbi Akiva respondió, dice, no, yo tenía un tikkun. Anteriormente era yo Caín. Eso es lo que dicen los libros cabalísticos, que era la reencarnación de Caín, Rabbi Akiva, por lo tanto tenía que pagar una rectificación, un tikkun, por eso tenía que morir con ese dolor, para que le pague a Hashem por esa mala inclinación que tuvo. Ese sí, yo lo entiendo más como un lavado, un blanqueamiento de información, ¿ya? Para demostrar que no sufrió nada, y si sufrió fue por un motivo, por sumisión a Hashem. Rabbi Akiva. Entonces, Rabbi Akiva dice que al morir, murió conectado con Hashem al recitar el Shema Israel. ¿Ya? Recitó el Shema Israel hasta su último aliento y murió, pero con un caos total. Un caos total, Rabbi Akiva. Pero acá dicen los sabios que él entró, está literalmente escrito, Rabbi Akiva entró en paz y salió en paz. Entró en paz y salió en paz, dice. Eso está también en el Talmud, en los libros cabalísticos. ¿Qué paz hablan ellos? ¿Cuál es la paz? Ya les dije que ellos ven el mundo invertido, el caos, la destrucción. Para ellos es paz. Ellos hablan del mundo al revés. Para nosotros paz es literalmente paz. Vivir en armonía, en confianza, en amor, en salud infinita. Eso es paz. Eso es paz, es decir, una verdad profunda de los despiertos. ¿Este personaje, Rabbi Akiva, vivió en paz? No. Murió en un totalmente caos. Ahora, si tú quieres investigar un poco más, si tú has visto, por ejemplo, tenemos acá también la versión de Bilán con Moshe. Balán con Moshe. ¿Ya? Moshe. Balán también vivió episodios muy buenos, de paz, pero también sufrió mucho por la brujería. Fue un brujo gigante, Labán, y su después progenitor fue Balán, que murió con tanto caos, como muchos brujos que les va bien un tiempo, ganan mucho dinero, dan prosperidad a otros porque hacen ellos le llaman curación, los chamanes, ya los brujos, ¿ya? Y les va bien con mucho dinero. También tienen caos porque luchan con las fuerzas oscuras o les quieren dar de baja a algunos enemigos, etc. Rabbi Akiva fue uno más del montón, tal como un chamán de estos tiempos. Y murió en puro caos. Entonces él vivió, no es paz, ¿ya? Si lo vemos desde la perspectiva de un ser despierto. Fue tal como un brujo que murió en destrucción nada más. ¿Qué dirías tú si una persona muere quemado por los romanos, ahí sufriendo, y sus mismos alumnos le desafiaron, de verdad si estás con Dios, tú, Rabbi Akiva, levántate, destruye a estos romanos? Y él dio una respuesta. Ahora no sabemos literalmente si Rabbi Akiva dijo esto, ya fue blanqueamiento de información de estos sabios, donde indicaron que Rabbi Akiva dijo, no, yo tengo un tikkun en mi pasado, por lo tanto ahora tengo que pagarlo y voy a morir así con ese sufrimiento. Y por ello él recitó el Shema, agradecido porque Hashem le puso entre esas circunstancias para pagar, pero entendiendo un ser despierto. Si nos vamos, por ejemplo, a ver la sabiduría de estos grandes sabios, Ben Asaí, vio y murió. Quiere decir que él murió a ese sistema de la oscuridad religiosa, pero vivió en una conciencia elevada. Es como muchos de nosotros, muchos de ustedes que están visualizando, estuvieron sumergidos en la religión, en un mundo de caos, alabando, glorificando a los actos, acciones de la muerte que hacen los religiosos, más que todo el pueblo elegido. Tú alababas de forma inconsciente y cuando ves una sabiduría profunda, mueres a su
sistema de ellos, de la oscuridad, y despiertas en un mundo de luz. Mueres para ellos, pero vives en una conciencia elevada, entendiendo desde una plenitud de la armonía. Y ahí la sabiduría más profunda. Ben Soma se volvió loco, loco para ellos, pero despierto para nosotros. Ben Abuya. Entonces, a mi criterio, estos tres genios fueron más elevados que Rabbi Akiva. Si tú estudias desde una versión del ser de despertar de la conciencia, allí está una información que tú puedes recurrir viendo desde otro enfoque al libro del secreto de la serpiente de Joseph Kikatilla, que les les recomiendo a seguir investigaciones. ¿Ya? Saludos. Vamos a estar con otros temas de otros libros. Muchos saludos.